¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció el hallazgo de la tumba de Jesús? Esta que ha publicitado el Discovery Channel en una conferencia de prensa, en una superproducción hecha ni más ni menos que por quien produjo el Titanic, James Cameron, ¿no? Un documental basado en un descubrimiento de una tumba en Talpiot, en Jerusalén, que finalmente ha encontrado la tumba de Jesús. Ahí están sus huesos y los huesos de María, su madre, de María Magdalena, con la que se hubiera casado, e incluso de Judá, el hijo que tuvo Jesús. ¿Qué te parece ese descubrimiento? Y ahora, ¿qué vamos a hacer los católicos? Nos descubrieron que Jesús no ha resucitado y lo encontraron en una tumbita ahí en Talpiot, en Jerusalén, ¿no? Todo esto es un perfecto argumento para una película, para un documental del Discovery Channel, que está como loco por vender publicidad y llamar la atención y asegurarse la atención y ciertamente la indignación, la sorpresa y en el caso de los católicos mal formados, de la duda en los católicos, ¿no? Es un ardid publicitario como el que se produjo, te acordarás, en la Cuaresma pasada, cuando en Semana Santa el National Geographic decidió publicar un documental sobre el Evangelio de Judas, ¿no? Entonces, claro, el Discovery Channel, que compite con National Geographic, dijo, con el Evangelio de Judas, National Geographic se llenó de dinero en la Semana Santa, ¿por qué no yo voy a hacer dinero en la Cuaresma, ¿no? Aprovechando, jugando con la sensibilidad de los cristianos. Pero se trata justamente nada más que eso, de la sensibilidad de los cristianos. Habrás escuchado que han hecho pruebas de ADN, ¿no? De códigos genéticos. Entonces la gente piensa, ¿qué? Entonces se han descubierto ya sobre cualquier duda, ya con pruebas de ADN, que es el cuerpo de Jesús. ¿Cómo podrían haber hecho una prueba de ADN del cuerpo de Jesús si nadie tiene una prueba de ADN de Jesús? Y en consecuencia no hay con quién compararla, ¿no? Las pruebas de ADN las han hecho entre los huesos mezclados que han encontrado en estos distintos osarios en esta tumba de Talpiot. Pero para que veas que se trata simplemente de una farsa más allá de lo que digamos los católicos, que aunque me traigan los huesos de Jesucristo firmados, no, este es mi hueso por Jesucristo, yo voy a seguir creyendo la verdad de la fe, que es precisamente que Jesús resucitó. Y tarde o temprano se va a descubrir, como ya se han descubierto a lo largo de la historia, una cantidad enorme de farsas sobre este tema, ¿no? Justamente resulta que el líder, el arqueólogo judío, que es una eminencia, es catedrático de la Universidad Bar Ilan, es el arqueólogo oficial del distrito de Jerusalén y hasta hace poco fue el presidente de la Autoridad Israelí de Antigüedades, conocidas por sus siglas en inglés IAA. Este señor que descubrió esta tumba hace 27 años, en 1980, Amos Kloner, ha dicho que este documental es una farsa. ¿Por qué? Por las siguientes razones. Primero, todas las razones que se basan para especular de que esta es la tumba de Jesús y que Jesús se hubiera casado con María Magdalena y que hubiera tenido un hijo que se llamó Judá, se basa en lo siguiente, en que uno de los osarios dice Jesús, hijo de José. El otro osario se llama María. Hay otra tumba de otra María, que ellos dicen debe haber sido María Magdalena y debe haber sido la esposa de Jesús, y la de Judá, que es genéticamente el hijo de Jesús, hijo de José. Para comenzar, Amos Kloner plantea el siguiente argumento. En los últimos 50 años se han encontrado aproximadamente 10 tumbas con Jesúses, hijos de José, porque resulta que los nombres eran tremendamente comunes en la época de Jesús, antes y un poco de tiempo después. Y en consecuencia, las probabilidades de encontrar un Jesús, hijo de José, son las mismas que tenemos ahora nosotros de encontrar en una tumba un Juan, hijo de Pedro, o un José, hijo de Juan, o un Pedro, hijo de Juan, porque son nombres absolutamente comunes en el lenguaje español, ¿no? En el idioma español y en nuestros países. En consecuencia,
las probabilidades, pues, de que estas sean las tumbas de Jesús, considerando que hay otras 10 tumbas encontradas en solo 50 años, imagínense cuando sigan excavando todavía, que han encontrado Jesuses, hijos de Juanes, vinculados a Marías, son pues, demuestran que las probabilidades de que esta tumba sean las tumbas de Jesús son prácticamente nulas, ¿no? Pero ahí nomás no se queda el argumento de Amos Kloner, que, como digo, fue el que lideró esta expedición y el que descubrió esta tumba y el que la excavó y el que consiguió y analizó y estudió y ha escrito varios libros sobre estas tumbas, y en ellas no menciona para nada la probabilidad de que estos osarios contengan los huesos de Jesús, bajo ningún punto de vista, ¿no? El argumento principal de Kloner es el siguiente, dice: nosotros sabemos que la familia de Jesús era una familia de Galilea, y por supuesto, descubrir la tumba de Jesús va a ser un descubrimiento arqueológico increíble. Tengan en cuenta que para Amos Kloner, que es judío y arqueólogo, la búsqueda de la tumba del Jesús que ha inspirado el cristianismo es una búsqueda sumamente interesante, porque él no es cristiano, no cree como nosotros en la resurrección de Jesús. Cree que fue un gran hombre, pero que su tumba debe estar en algún lado. Entonces, él cree que existe una tumba de Jesús, pero cree firmemente que esta no es la tumba de Jesús, que es imposible que sea. Y primero está estos elementos que son las tumbas de una familia cualquiera, la tumba de Jesús, de una persona tan famosa, por sus discípulos hubiera recibido algún tipo de tratamiento especial, sus huesitos no hubieran sido guardados en un osario, ¿no?, sino que hubieran mantenido algún tipo de forma especial. Pero la razón más interesante que da Kloner es precisamente, dice, bueno, la tumba de Jesús y su familia jamás estarían en Jerusalén por una sencilla razón. Jesús era de Galilea y no tenía ningún vínculo familiar en Jerusalén. ¿Por qué motivo una familia, su familia completa, iba a crear una tumba, un mausoleo familiar, una tumba familiar, en un lugar tan distante como Jerusalén? Es como si alguien de Barcelona se hiciera una tumba en Madrid sin tener ningún tipo de pariente o de vínculo en Madrid. Como si alguien de Arequipa, en el Perú, se hiciera una tumba en Lima. Como si alguien de Medellín se hiciera una tumba en Bogotá. Como si alguien de Concepción, en Chile, se hiciera una tumba en Santiago. Como si alguien de Mendoza, Argentina, se hiciera una tumba en Buenos Aires. Como si alguien de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, se hiciera una tumba en La Paz. Como si alguien de Monterrey o de Guadalajara se hiciera una tumba en el DF. Es decir, no hay ninguna razón para hacer una tumba familiar, teniendo en cuenta además que los medios de transporte en esa época y las regulaciones, tanto cívicas como religiosas, tanto civiles como religiosas, establecían una cantidad enorme de dificultades para trasladar un cuerpo. Entonces, ¿cómo iba alguien a tener una tumba en Jerusalén cuando vivía en Galilea? Absurdo. Es más, justamente como nos recoge la Biblia, ¿qué cosa es lo que se hizo con Jesús? La ley del Shabbat impedía incluso que el cuerpo de Jesús fuera trasladado, ¿no? En consecuencia, ¿qué cosa se hizo? José de Arimatea, porque la familia de Jesús no tenía dinero, porque María no tenía dinero, porque los discípulos no tenían dinero, ¿no?, compró una tumba, José de Arimatea, que estaba cercana al sepulcro, y ahí lo puso al Señor en una tumba nueva, no usada, ¿no?, justamente porque el cuerpo de Jesús no podía ser trasladado. Los cuerpos de los muertos, especialmente si ya estaban en proceso de descomposición, por ley y por tradición religiosa, no podían ser llevados ni metidos en una ciudad, mucho menos a la ciudad santa Jerusalén. En consecuencia, como dice Kloner, todo esto es una farsa. Y él concluye, con todo respeto, el señor Cameron, que ha hecho la película de El Titanic, y el señor Simcha Jacobovici, que es el otro productor, el director, un israelí canadiense, con todo respeto, son cineastas, no son arqueólogos, y en consecuencia lo que han descubierto, entre comillas, no es un descubrimiento, sino una farsa para
llamar la atención sobre un documental que no tiene sustento arqueológico. Mi conclusión, la tuya, mira, en mi vida como periodista, esta debe ser la sexta, séptima o décima vez que alguien descubre algo que demuestra que Jesús no resucitó. Y ya no me acuerdo los nombres. En 20 años nadie va a saber quién fue el señor James Cameron y con certeza todos van a saber quién es Jesucristo. Así que, una vez más, no hay que preocuparnos por estos pequeños ataquillos a la fe, porque el mismo tiempo va a demostrar que fueron farsas y Jesús, como nos dice la carta a los Hebreos, va a seguir siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Que tengas un buen día.